Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en esta 10ª edición del Sitges, porque yo soy como ya parte de la familia. Estuve en la primera, he estado muchas veces como público también, estuve el año pasado, y para mí es como ese lugar que me gusta venir todos los años a ver cómo avanza la innovación en la comunicación y también para poder compartir las cosas que están pasando, por lo menos en mi lado. La charla de hoy la he titulado "Esta charla puede contener trazas humanas", ¿no? Es como cuando compras frutos secos y te dicen puede contener trazas de pistachos o lo que sea, porque obviamente se va a hablar mucho de IA, ya se ha hablado de IA, de inteligencia artificial, pero también aquí quiero hablar un poco de seres humanos. Y lo vamos a ver. Esta animación es la primera vez que intentamos hacer una animación coherente, de personajes coherentes con inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es hace 16 meses, en diciembre de 2023, y entonces tratábamos de generar con IA un personaje que se mantuviese y que tuviera coherencia, y es maravilloso, ¿no? Este muchacho bailando. 16 meses después estamos haciendo este tipo de cosas. Ya pura IA, puro texto a vídeo, en el que ya se pueden empezar a contar historias con personajes, con narrativa, con coherencia de iluminación, con coherencia de estética. Entonces aquí es una pequeña historieta en que ese personaje de un plano a otro se mantiene con pequeños cambios, la casa se mantiene, la cinematografía se mantiene. Todo esto es texto a vídeo, es decir, no hay imagen a vídeo, no hay retoque, y básicamente lo que estamos es pudiendo contar una historia que ahí se queda en cliffhanger, no saben lo que ha pasado, y el avance es tan increíble en 16 meses que casi da escalofríos, ¿no? Voy a poner otro pequeño ejemplo. Este no es mío, este es de Mark Reisvik, un amigo director que no es director de IA, es alguien que viene de la animación tradicional, de la dirección tradicional, y entonces se puso a hacer un pequeño corto con IA que le llevó 2 semanillas. Una pequeña pieza maravillosa, súper sencilla, pero ya somos capaces, utilizando esas herramientas que hace unos meses, unos años, eran rudimentarias, ¿no? Que tenían una expresividad muy particular, pero generaban una especie de ruido visual, no eran consistentes, tenían como muchas alucinaciones. Ahora mismo ya estamos en un estado en el que se va a poder controlar y obviamente va a revolucionar completamente la manera que producimos cine o cualquier otra expresión artística. Y esto es súper interesante. Yo vengo de la IA desde el principio. O sea, a mí lo que me gusta de la IA son las macarradas, las alucinaciones, las cosas que se salen del realismo, ¿no? Me siguen fascinando este tipo de cosas, ¿no? O sea, para mí la magia de la IA es cuando genera artefactos visuales que nada tienen que ver con lo que haríamos como humanos, ¿no? O estas pequeñas historias que de repente se tumba y después sale con la falda. Esto es lo que me gusta a mí como inteligencia artificial, o esa capacidad que tiene la inteligencia artificial incluso de subtitular las historias, ¿no? Contar esta pequeña cosa. Esto es lo que a mí me interesa como IA, pero estamos viendo cómo va avanzando y que de repente se pueden contar millones de historias, ¿no? O, por ejemplo, otra que me fascina es esta, ¿no? Las señoras aquí. Todo esto es texto a vídeo, es decir, no hay imagen a vídeo, no hay ninguna manipulación, es puro texto, puro prompt que se transforma en un vídeo. En particular, todas estas imágenes están generadas con Veo 2, que es el modelo generativo de Google,
que lo ha sacado hace un mes o algo así y está muy por encima de cualquier otro modelo. Ya se pueden hacer cosas increíbles. Ya, como digo, no quiero dedicar esta charla a la IA, que voy a hablar de otras cosas. Antes de nada, 나는 현실이 아니라는 생각이 voy a bajar un 좋다. poquito el volumen. 모든 것이 Al 무의미하다는 terminar 것과 esta sesión a la 1:30, después del último ponente, tenemos un vídeo interactivo, una película interactiva hecha con IA que podéis probar todos, la montaremos aquí en la cañateca al lado, entonces estáis todos bienvenidos a experimentarlas. Es un corto interactivo en el que podemos acompañar a esta chica coreana que ha decidido tumbarse en una cama a dormir, entonces te pide que la despiertes si ves que está en medio de pesadillas, ¿vale? Y tú puedes decidir si despertarla o no, o dejar que transite por sus traumas, ¿vale? Entonces es un proyecto súper interesante que hemos hecho en la agencia, en el que prácticamente todo un 99% está hecho con IA y parte humana, y es bastante interesante. Entonces lo podéis ver ahí todos, estáis invitados aquí 1:30 Cañateca, o sea, Cañateca es justo aquí, ¿no? ¿Vale? Volviendo un paso atrás, esto es la parte de IA. Yo vengo aquí representando Special Guest X, que somos una agencia de innovación, como tantas otras, que nos dedicamos a hacer cosas con IA, pero también con datos, automation, robótica. Un poco cuando fundamos esta agencia hace un par de años, la idea es que todas las empresas, las grandes empresas, están intentando transformar su negocio utilizando estas cosas, utilizando automatización, tanto digital como analógica, utilizando IA, utilizando cloud computing, todo ese tipo de cosas. Entonces, a la hora de comunicar, muchos clientes, aunque estuvieran transformando su negocio con estas cosas, la comunicación seguía siendo la de siempre. Es decir, voy a hacer un guión, contrato una productora, hago una campaña. Entonces, nuestro propósito como agencia era, si tú estás utilizando toda esta tecnología para transformar tu negocio, tienes que utilizar la misma tecnología para comunicar. Y ese era nuestro statement inicial. Como veis aquí, la IA es una parte importante, pero hay otros tipos de cosas que son súper importantes. Es la automatización, tanto digital como analógica, nos interesa muchísimo más, por ejemplo, los datos. Una de las cosas que hacemos en nuestra agencia es diseñar objetos que muchas veces son inútiles, pero son bonitos, ¿vale? Hace un par de años yo iba a hacer un viaje a Estados Unidos. Nosotros tenemos unos partners en Estados Unidos que se llaman First Aid Machine. No sé si lo ponen aquí abajo. First Aid Machine. Entonces teníamos reuniones y dijimos, pues para mostrar los beneficios de la IA generativa, vamos a crear una pequeña máquina, una especie de mesa de mezclas en el que puedas... Es una especie de compositor a tiempo real. Eliges varios frames de películas, le das al play y entonces la IA te genera una peliculita de 30 segundos o algo así. Era todo súper precario, entonces generamos este objeto, esa especie de máquina de mezclas retro. Era bastante inútil porque en realidad era una caja así de grande, los vídeos tenían que estar pre-renderizados porque no tenía conexión a internet, entonces era prácticamente una máquina inútil, pero era guay, ¿vale? Entonces fuimos a Estados Unidos, estuvimos haciendo demos y entonces nos juntamos con Cristóbal Valenzuela, que es el CEO de Runway. Runway, no sé si lo conocéis, es una de las plataformas para generar vídeos más importantes, que tiene una comunidad de creadores súper importante. Entonces a él le flipó, de repente un mogollón de gente hablando de esta máquina, el futuro de la IA está en los interfaces físicos para la IA. O sea, tuvo muchísima repercusión, pero en realidad era una broma, porque la llamamos First AI Machine, la primera máquina de IA, cuando en realidad era una broma por nuestros partners de ahí. Lo hicimos un poco de una manera irónica, pero de alguna manera trajo bastante atención y con Cristóbal, con Runway, dijimos, joder, lo que molaría mucho es ir un paso más allá, es hacer bueno, la gente tuvo mucha repercusión en las redes sociales y con él empezamos a hablar de lo interesante que es mezclar la inteligencia artificial con objetos físicos, con cosas físicas, ¿vale?
Esa mezcla de lo físico y lo digital es algo que viene de hace muchísimo tiempo, ¿vale? O sea, uno de mis primeros trabajos, esto es... yo durante muchos años fui profesor de universidad y entré en el mundo de la creación digital pues haciendo mis prototipos, ¿no? Y este es uno de los primeros prototipos que hice. Esto es el despacho de la Complutense. Entonces, estábamos un día ya aburridos. Esto era mi pizarra donde planeaba las clases y tal. Entonces, nos creamos un pequeño prototipo de hacer videomapping en tiempo real. ¿Vale? ¿Os acordáis? El mapping fue algo súper importante hace 10, 15 años. Entonces, hicimos un pequeño videojuego en el que podías jugar a Super Mario utilizando los objetos reales. Entonces, obviamente era como tenía muchos errores y tal, pero era muy divertido, ¿vale? Esto lo vio Nintendo lo quiso usar, lo hicimos en edificios de Madrid, entonces estuvo guay. Entonces, aquí había un germen de cómo es interesante que hay esos dos mundos que a veces son antagónicos, lo digital y lo analógico, cómo a veces cuando los pones juntos sacas lo mejor de cada uno. Entonces, en estos proyectos intentamos reconciliar eso, lo analógico y lo digital, ¿no? Lo analógico, pensar en lo humano, lo que es cálido, lo que es auténtico, lo que es tangible. Y lo digital, pues muchas veces es frío, ¿no? Es estéril. Pero al contrario, lo analógico a veces se degrada, es muy ineficiente, es difícil de reproducir. Y por otro lado, lo digital tiene esa precisión, esa accesibilidad. Es decir, hay una balanza entre lo bueno y malo de cada mundo. Y en muchos de estos proyectos lo que hacemos es intentar que se junten, ¿no? Que uno alimente al otro, ¿vale? Es decir, coger lo peor de lo analógico, lo peor de lo digital y ponerlos juntos. Entonces, bueno, con Cristóbal dijimos, joder, molaría mucho hacer una cámara, no sé cuántos. Por problemas legales no lo hicimos con ellos, pero lo que hicimos, después de esa boombox, creamos una cámara, ¿vale? Una cámara que permitía procesar los vídeos con un modelo de IA, de tal manera que pudieras tener en el mismo lugar la realidad y la IA, ¿vale? Esta cámara está inspirada en la primera cámara de cine de 16 milímetros portátil que sacó Kodak en 1924. Entonces, en 2024 nosotros sacamos la primera cámara de IA. Y de hecho, si veis aquí el modelo, es muy parecido. Tiene la misma forma, está muy inspirada, está copiada. Básicamente es una copia del diseño. Y lo que pretendíamos con ello era mostrar cómo la IA se iba a integrar en los procesos de producción. Porque es muy diferente cuando tú trabajas con IA, cuando estás en el ordenador, tecleando tus prompts. Es muy diferente que cuando tienes un objeto y te vas ahí fuera y encuadras, buscas la escena, trabajas con actores, trabajas con lo que tienes alrededor. Es muy diferente esa experiencia a la de estar prompteando en tu casa. Y este objeto era precisamente para mostrar eso, ¿no? Para mostrar las posibilidades de cómo la IA podía integrarse con los procesos de cinematografía clásicos, ¿vale? El boombox que había mostrado antes lo petó en las redes y esto fracasó. Todo el mundo. This sucks. Es scam. O sea, una reacción en contra de esto. Y yo no entiendo por qué. Bueno, lo puedo entender, ¿no? Porque al final estaba tocando una cuestión súper sensible, ¿no? Que es el cine, la magia de las películas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la gente estuvo muy reacia a ella. Hubo gente que lo entendió, ¿no? Que dijo, no, o sea, pensar en esto como un prototipo es un diseño especulativo, que es realmente lo que era. Nosotros no queríamos engañar a nadie, ¿no? Es como no es scam, es un diseño especulativo. La gente seguía, no, it sucks. Thank you, Francesco. Me encanta este meme, ¿no? Esta es la tierra antes y después de tu opinión. Vale. Entonces, ahora vamos a hablar de amor, ¿vale? Que es un poco lo que quería hablar en esta charla. Esta es la parte de IA. Hace unos meses tuve el privilegio de codirigir un videoclip con una banda
de Estados Unidos que se llama OK Go. Muchos de vosotros la conoceréis, otra gente no la conocerá porque sois muy jóvenes. OK Go son más conocidos por sus vídeos icónicos. De hecho, este es considerado uno de los primeros virales de YouTube, ¿no? Que es su primer videoclip. Espera, que no sé por... No hace play. No sé por qué no hace play. Bueno, esto era una coreografía. ¿Cuántos no habéis visto este videoclip? Todo el mundo lo conoce. Ah, ¿no lo conocéis este? Vamos a intentar reproducirlo. Perdonad, Pues no me deja reproducir el otro. Ellos hicieron una coreografía, una canción coreografiado todo con cintas de correr. Entonces, la idea es que simplemente con ese escenario tan parco, esto es hace 15 años, 20 años, consiguieron sacar todas las posibles movimientos o cosas expresivas que se podía hacer con una cinta de correr. Y fue maravilloso. Fue, como digo, es considerado como el primer gran viral de YouTube. Y 20 años después hicieron un montón de vídeos icónicos y 10 años después han sacado un nuevo disco. Y el vídeo de lanzamiento, por razones que ahora vamos a ver, lo he codirigido con Damian, que es el personaje aquí, el cantante de la banda, y con Alon Duffy, que es mi socio de Nueva York. Y hemos hecho este videoclip, lo vamos a ver y después vamos a hablar de él. Robot. Music.
Tratamos de hacer 39 tomas y nos salió la última. Estuvimos 3 semanas en la estación de trenes de Budapest, a menos 6 grados, con 30 robots, tratando de sacar este videoclip dificilísimo. Fue un desafío. O sea, todos los videoclips de OK Go se caracterizan por el desafío técnico y tecnológico que hay ahí. Porque está grabado en una sola toma, sin cortes, y eso conlleva muchísimo trabajo de preparación y muchísimas decisiones que tienen que hacer para que no exista ningún tipo de trampa en todo eso. Era un pasillo enorme, entonces empezábamos desde el principio y, de hecho, hay un momento, o sea, la cámara empieza en una grúa, después la cogen con la mano, después sube a una estructura, tiene que dar la vuelta, después se sube a otra grúa, hay muchísimos cambios de cámara, entonces todo eso es una coreografía complicadísima. Os voy a contar un poco cómo empezó todo esto, porque yo creo que lo interesante es porque yo, un chaval aquí de Teruel, crecido en Sabadell, termino haciendo un vídeo con OK Go, que es una banda icónica. No sé por qué no me funcionan los vídeos, y ese es un problema. Este tampoco se reproduce. Bueno, da igual. Hace exactamente 10 años, este es otro videoclip que no podemos ver porque no corre. Este fue codirigido por Damian, que es el líder de la banda, que lo habéis visto cantar, y Aaron Duffy, que es mi socio de Nueva York. Entonces, ellos hicieron este videoclip, funcionó muy bien, se llama Writings on the Wall, que jugaba con ilusiones anamórficas, es decir, lo que hacían es, dependiendo del punto de vista de la cámara y del set, pues se veían cierto tipo de cosas. Entonces ese videoclip fue muy bien, después se enfadaron, ¿no?, como todos los directores, y estuvieron 10 años sin hablarse. Y a los 10 años los dos han madurado un poco como personas y como creativos, ambos son padres, y volvieron a tener contacto. Entonces Aaron le escribió a Damian en el 4 de junio, hola Damian, te quiero pedir un favor. Hace 10 años que dirigimos este vídeo y le pidió si podía mandar una frase o lo típico y empezaron a retomar el contacto, ¿vale? Como digo, se habían enfadado y no se hablaban. Entonces Damian dijo, sí, guay, no sé cuántos, tal, me alegro mucho que me escribas, ta. Y le dice, bueno, estoy preparando un nuevo disco y tengo ideas ya para nuevos videoclips, etc. Entonces hay una cadena de emails que a mí me metieron en la cadena un poquito más tarde, pero lo bueno de la magia de Google es que puedes ver lo que habían hablado. Entonces todo esto lo he fusilado de su conversación privada, que supongo que no puedo compartirlo, pero bueno, nada da igual. Entonces justo Aaron, en julio de 2024, dice, joder, pues justo he estado con Miguel. Bueno, yo os he comentado que he sido profesor de la universidad durante mucho tiempo porque yo soy matemático y tengo una formación muy técnica y me he dedicado a la publicidad por casualidad, ¿no? Porque la vida te lleva por derroteros que muchas veces no los podemos controlar, ¿no? Entonces Aaron le dice, joder, pues justo he estado con Miguel y que ha creado una cámara súper guay, la cámara que habéis visto, que igual te vale para pensar algún concepto para los nuevos videoclips. Y también justo estábamos haciendo un prototipo, habíamos hecho un prototipo, un vídeo, y se lo mandó ahí, ¿no? Este es el del vídeo. Ese vídeo, ahora os lo enseñaré, y dice, bueno, Damian, está guay, me encantaría conocer a Miguel, la cámara no me interesa para nada, pero el otro vídeo sí me interesa. O sea, básicamente dijo, la cámara sucks. Pero le gustó mucho este otro pequeño vídeo que estábamos haciendo, que lo vamos a ver. Every element of the story has been animated by an industrial robot on a green screen. More than 100 perfectly choreographed movements. All animations have been composed into a single film. The result has been processed using AI to create a magical movie.
we present Wet Love, a true love story between a bathtub and a boat. Que era una historia maravillosa de una bañera enamorada de un barquito. Y lo único que le interesó a Damian son los robots. Dice, claro, si habéis visto lo que explica al principio, que en este vídeo hecho con ella, de nuevo, nos interesa esa mezcla de analógico-digital. Lo que hicimos es animar todas las piececitas, todos los elementos con el robot y después les da un render de IA. Entonces está hecho por capas, como una animación a la antigua, con esa render después posterior de ella. Pero por supuesto, lo único que quería Damian es sus robots, porque Damian, el líder de la banda, es un friki y él quería robots. No, o sea, la idea de utilizar, él tenía ese concepto de utilizar espejos. Un poco su racional detrás de eso es que el amor, o sea, es un poco ñoño, pero yo creo que tiene mucho sentido, que dice que el amor que él tiene unos gemelos, y ese amor que siente por sus hijos nunca lo ha sentido por nadie, es un amor infinito. Y la manera de representar el infinito es básicamente cuando tú pones un espejo frente al otro, esa inmensidad que se abre en el doble reflejo es la razón de todo esto. Y él cuenta también esa anécdota que en casa de los abuelos, pues los niños les gustaba meterse en el armario de la abuela, los típicos armarios grandes con espejos, y jugaban a eso, a hacer calidoscopios y espejos infinitos. Entonces de ahí salió la idea. Pero obviamente los reflejos son complicadísimos porque es física, tienes que tener un ángulo perfecto, ¿vale? ¿Y cómo puedes hacer que un espejo en movimiento llegue en un momento preciso a un ángulo preciso? Utilizando automatización, utilizando robots, ¿vale? Entonces, todas esas piezas, por eso he querido contar esta trayectoria, ¿no? Porque se empezaron a juntarse y dar sentido, ¿no? Nosotros venimos trabajando con robots desde hace muchísimo tiempo. Tenemos una buena relación con esa marca de robots que se llama Universal Robots, que son unos robots, pequeños, tienen diferentes tamaños. Son una marca danesa, que ellos están especializados en robots que llaman colaborativos. Robots que están pensados para ser muy fáciles de trabajar con ellos, que no sean peligrosos. O sea, el robot, si lo tocas, se para, da muchísima seguridad y son muy versátiles. Puedes programarlo simplemente cogiendo el robot y moviéndolo a una posición y el robot aprende ese movimiento. Entonces eran perfectos para este trabajo. Entonces, ahí empezó un poco el proceso, que lo que hice, eso estábamos hablando, veis, esos mails eran de julio, pues yo en septiembre me fui a Los Ángeles y hicimos un taller con la banda para empezar a pensar cómo iba a ser ese videoclip. Y estos son los primeros ejemplos, ¿no? Entonces hacíamos las maquetas pues con muñequitos, ¿no? De hecho, Damian se trajo un juguete de Kuka porque a él le encantaban los robots, ¿no? Entonces, este fue el primero.
junta buscando qué efectos, qué momentos necesitaban hacer diferentes tipos de coreografías o de juegos visuales. Eso fue alrededor de septiembre. En noviembre nos vinimos, de hecho, a Barcelona y hicimos aquí 5 días de taller ya con robots, ¿no? Estábamos ahí preparando con muchas ideas, muchas cosas que se descartaron. Entonces ya ahí, pues esto ya es Barcelona, es el Poblenou. Entonces ya nos pedimos 3 robots prestados y estuvimos ahí pues trabajando con nuestro equipo de aquí, su equipo, intentando darle sentido a toda esa coreografía. Y el tercer hito de eso fue irnos a Budapest a rodar. Bueno, aquí si veis, estábamos ensayando una de las escenas en que buscan las caritas. Entonces poníamos globos, poníamos imágenes, ¿no? Era todo como muy precario el cómo trabajábamos en esto, ¿no? Pero tiene esa gracia de poniendo esas piezas, aunque sean muy sencillas al principio, después va funcionando, ¿no? O el caleidoscopio, ¿no? Pues ensayábamos en casa, pues con espejos, buscando dónde tiene que estar la cámara, cuál tiene que ser el ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Después hubo un proceso también de previsualización. Y los últimos días era solo estar ahí asegurarnos que eso funcionara. Obviamente era peligrosísimo. En la escena final en que los robots gigantes mueven los espejos, pues eso era, podían matar a la gente. Claro. Fue un desafío bastante importante. No me queda mucho tiempo. Quería mostraros, porque obviamente esto vale de... El videoclip, pues es un videoclip, pero vale dinero producirlo. Entonces, para producir este videoclip lo que hicimos es llegar a un acuerdo con Ray-Ban. Sabéis que Ray-Ban tiene las Ray-Ban Meta, que son las gafas inteligentes que puedes grabar stories. Entonces todo se grabó, aparte del videoclip, se grabó todo desde el punto de vista de la gente. La gente llevaba las gafas, entonces podemos ver cómo se ve lo que está ocurriendo ahí. Y realmente es súper interesante ver en cómo en cada escena no solo están los cantantes, hay 200 personas pululando alrededor, tratando de llegar al efecto, tratando de verlo, de cuadrar la escena. Entonces, el vídeo de Behind the Scenes con la gafa es muy gracioso. Lo vamos a ver un poquito. No, no lo vas a ver porque no funciona. No sé por qué no funcionan los vídeos, lo siento. Sí, lo que pasa es que no funcionan los vídeos, entonces no sé cómo... A ver. Este vídeo. No, el otro. Pero está como tachado eso, ¿no? Eso es. ¿Hay YouTube aquí?
derecha. Andy es como súper cuadriculado, necesita una marca para todo, llegaba y siempre se ponía súper estricto y le costaba muchísimo llegar a las marcas. Tim iba como una florecilla ahí, llegaba y siempre lo clavaba. Había algo en esa... o sea, aquí siempre llegaba a su punto y él llegaba ahí sonriendo, mientras el otro lo vemos ahí como que parece un militar puesto ahí. Por ejemplo, aquí esos movimientos son imposibles de hacer a mano, entonces había un robot por detrás que hacía el movimiento por Damian. La caja y la cámara tenía que encajar en un agujero, que era una locura también. La primera vez que lo hicimos reventamos, con los robots de adelante le dieron a los de atrás. O sea, abrieron como mantequilla la puerta de delante de los robots. Sí. Perdonar por esto. AliExpress, claro. Sí, Vale, bueno, pues lo siento por estos fallos técnicos. Es culpa del Sitges. Nada, para terminar, recordad, ahora a la 1:30 podéis venir a experimentar Daydreamer, ese corto interactivo. Y yo estaré por ahí también si queréis comentar cosas del videoclip. Y por supuesto, como Damian odiaba la IA, estuvimos jugando con la IA y y la banda. Muchas gracias. Bueno, tenim l'honor de tenir el Miguel Espada aquí amb nosaltres, que sapigueu que el Miguel ha sigut dels oients més fidels, no ha faltat quasi cap any, aquí al Next, que és un festival d'innovació, i de casualitat fa un mes me'l vaig trobar a Sant Sebastià, ens vam trobar, ens vam alegrar molt de veure'ns i em va estar explicant justament la feina que us presentarà, que és el videoclip d'OK Go. I en aquell moment li vaig dir, hòstia, torna aquest any, que és el 10è aniversari, i així fots una ponència d'aquelles on la innovació està en vena. A més, el Miguel, que sapigueu que ha estat premiat com una de les persones més innovadores del món
Ens coneixem fa uns quants anys, sempre ha sigut un pioner, ara ja està treballant, com heu sentit, a Nova York, però des de sempre, que fa, no sé, fa com uns 15 o 20 anys que ens coneixem, sempre ha sigut un pioner i justament aquest any, que és el 10è aniversari, doncs li volem fer l'entrega d'un premi que ara el Xavi Duran li donarà. Premi al professional més innovador del Festival Sitges Next 2025. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ah, no, perdón. No, que tengo este. Sí, muchas gracias a vosotros y está muy bien que dirijáis el festival y os podéis inventar los premios así cuando os dé la gana. Un placer, chicos. Muchas gracias. Gracias.